Mi novia me terminó 2 veces, y ahora ruega por volver, pero yo ya he tenido suficiente. La he superado. Mi exnovia no solo me dejó 2 veces, sino que además se niega a dejarme en paz. Para colmo, algunos insisten en que vuelva con ella porque no está bien. Parece que a todos les preocupa su bienestar, pero nadie se detiene a pensar en cómo me sentí las veces que me dejó, ni en cómo estoy ahora. Conocí a María, mi exnovia, en el colegio. Ella se había mudado a la ciudad desde un pueblo a unas cuantas horas de distancia. Era una chica tímida y callada, y durante su primer mes en clase no tenía amigos, apenas hablaba con nadie. Entonces decidí ser su primer amigo. Comenzamos a hablar y resultó ser una chica bastante agradable y emocional. Aunque esa parte de ella no me gustaba del todo, me enternecía. María era de esas personas que lloran al ver un anuncio donde aparecen niños huérfanos pidiendo donaciones, o al encontrarse con vídeos en redes sociales sobre perros abandonados que son rescatados y encuentran un nuevo hogar. Yo no soy de piedra, esos temas también me entristecen, pero siento que son cosas que no podemos cambiar. Llorar por ello, y lo digo sin ánimo de ofender, me parece una pérdida de tiempo. Más tarde me enteré de que su padre se separó de su madre y luego desapareció, lo que explicaba por qué se emocionaba tanto al ver niños huérfanos. Eran heridas que no cerraban. En cuanto a los perros, resultó que tenía uno ya mayor. Cuando su familia planeaba mudarse a la ciudad, el perro se enfermó y tuvieron que dejarlo en el pueblo. Poco después murió, pero no le contaron nada a María para que pudiera irse tranquila. Cuando finalmente se enteró, lloró durante semanas. Todo esto acabé enterándome con el tiempo, al pasar tiempo con ella, y con su familia. Con el tiempo nos convertimos en muy buenos amigos, al punto de conocer a nuestras respectivas familias, salir juntos todo el tiempo y acostumbrarnos a estar siempre acompañándonos ya que vivíamos en la misma calle. Además, durante el colegio y más tarde en el instituto, estuvimos siempre en la misma clase. Por eso no era raro vernos juntos. Muchos nos preguntaban si éramos algo más que amigos, pero en ese entonces yo solo la veía como una amiga, y ella me decía lo mismo. Cuando comenzamos el instituto, conocimos a nuevas personas, caras diferentes, y empezamos a relacionarnos con alumnos de todas partes. Entre ellos conocí a una chica llamada Jimena. Había algo en ella que me atraía muchísimo, cada vez que la veía, no podía dejar de mirarla. Por supuesto, María lo notó. Nos conocíamos demasiado bien, y ella sabía que me ponía muy nervioso cuando quería hablar con una chica que me gustaba. Entonces ella me dijo que me ayudaría, porque para eso están los amigos, y así lo hizo. Se acercó a Jimena con alguna excusa y comenzó a conocerla. Hasta que, una tarde a la salida del instituto, me preparó una pequeña encerrona, dejándome a solas con ella. No tuve más opción que hablar con Jimena, y poco a poco fui dejando atrás el nerviosismo. Finalmente, me armé de valor y le pregunté si le gustaría salir conmigo. Para mi alegría, aceptó, y desde ese día comenzamos a salir juntos. Aunque María fue quien nos unió, ella decidió alejarse, dijo que, ahora que tenía novia, no era adecuado que pasáramos tanto tiempo juntos como antes. Según ella, Jimena podría no verlo bien. Confiando en su consejo, acepté y empecé a pasar más tiempo con Jimena, dejando de ver tanto a María. Jimena vivía con su madre. Su padre trabajaba en el extranjero, regresaba varias veces al año, pero ese era un tema delicado para ella. Entendí que todos tenemos nuestras propias dificultades con las que lidiar. Así pasaron los meses, y cuando cumplimos medio año juntos, justo un mes antes de terminar el colegio, Jimena me dijo que necesitaba hablar conmigo. Al parecer, su padre, después de trabajar intensamente durante 3 años, había conseguido el puesto que tanto había deseado. Ahora, finalmente, podía llevar a su familia con él. Jimena no me había mencionado nada antes porque sus padres le habían dicho que era algo poco probable. Por supuesto, me dolió muchísimo. Llevábamos saliendo 6 meses, y yo ya estaba enamorado de ella. Pero, aunque no estaba de acuerdo con que se fuera, no había nada que pudiéramos hacer. Ella, aunque me quería, también deseaba estar con su padre. Me explicó que éramos menores y estábamos bajo la tutela de nuestros padres. Aunque me quería, debía estar con su familia. Y así, sin más, una semana después dejó el instituto, dejó el país y nunca regresó. Al menos eso creo, porque, después de tantos años, nunca más volví a saber de ella. Por curiosidad la he buscado en redes sociales, pero no he logrado encontrarla. Quizás no esté en ninguna plataforma, aunque lo dudo, o tal vez su nombre de usuario no tenga relación con su verdadero nombre.
Además, ella no ha hecho ningún intento por ponerse en contacto conmigo. Después de aquello, quedé destrozado. Aunque mi relación con María ya no era como antes, seguíamos siendo amigos. Sin embargo, cuando María se enteró de que Jimena había dejado el instituto, regresó a mi vida con la misma naturalidad de siempre, como si nunca nos hubiéramos distanciado. Poco a poco volvimos a pasar tiempo juntos, retomando nuestras tardes viendo películas y aprovechando al máximo el verano, compartiendo cada momento que podíamos. Ese verano, María hizo todo lo posible por animarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que, durante el tiempo que estuve con Jimena, María había cambiado. Aunque seguía siendo juguetona y emocional conmigo, algo en ella se veía distinto, la noté más madura. Ya no era aquella chica tan ingenua y extremadamente sensible, además, su estilo también había cambiado, vestía de una forma un poco más atrevida que antes. Volvimos a pasar todos los días juntos, y poco a poco empecé a verla de otra manera. Sin embargo, ella nunca me dio señales claras de que yo le gustara, y el miedo a dañar nuestra amistad me frenaba. No quería decir ni hacer algo que pudiera arruinar lo que teníamos. Las tardes en las que no teníamos dinero las pasábamos en su casa o en la mía viendo películas. Aunque yo no quería estropear nuestra amistad, no podía evitar mirarla de otra manera. Supongo que fui tan evidente que, en varias ocasiones, ella me decía, no me mires así. Yo, avergonzado, me hacía el tonto y le respondía que no la miraba de ninguna manera, que esa era simplemente mi cara. Por lo general, no insistía más en el tema. Hasta que, una tarde en su casa, cuando estábamos solos, ella estaba muy arreglada, y la verdad, se veía preciosa. Me preguntó cómo se veía y yo, nervioso, le respondí con un simple, muy bien, como si no fuera algo importante. Entonces empezó a decir que los chicos no captábamos las indirectas. Confundido, le pregunté qué quería decir con eso, porque hasta ese momento yo creía que solo éramos amigos. Fue entonces cuando se sinceró y me dijo que una simple amiga no habría pasado tanto tiempo conmigo solo para ayudarme a superar a mi ex. Tampoco habría preparado comida cada vez que iba a su casa, ni habría pagado las salidas, ni se habría arreglado de esa manera solo para ver una película. Mucho menos, para recibir un simple. Muy bien, como si todo eso no tuviera importancia. Después de ese pequeño arrebato, ella me preguntó, ¿te gustó? Y cuando le devolví la pregunta, ella respondió, no es obvio. Me quedé confundido, sin saber exactamente cómo tomarme todo aquello. Pasamos de ser amigos que pasaban cada día juntos a que, de repente, me dijera que le gustaba. No sabía qué creer o cómo reaccionar, pero entonces se acercó a mí y dijo, deja de pensar tanto. Me dio un beso mientras lo decía, y así comenzó todo. A partir de ese momento empezamos a salir. En realidad, no era tan diferente porque ya pasábamos la mayor parte del tiempo juntos, solo que ahora éramos pareja, y empezamos a hacer cosas de novios. Ya entiendes a lo que me refiero, ¿verdad? Así transcurrió ese verano. Luego llegó el nuevo curso en el instituto, las mismas caras, algunos compañeros que se habían ido, otros nuevos que habían llegado. Mes tras mes, año tras año, nuestra relación continuó sin mayores sobresaltos, salvo alguna que otra discusión que no duraba más de unas pocas horas antes de reconciliarnos. Nunca hubo nadie más. Terminamos el instituto y ambos queríamos ir a la universidad, pero no deseábamos una relación a distancia. Pasamos semanas investigando universidades y carreras que se ajustaran a lo que cada uno quería. Finalmente encontramos una opción que nos gustó a ambos. Solicitamos plaza en la misma universidad, y, por suerte o destino, nos aceptaron en las carreras que deseábamos. Comenzamos el primer año con mucha emoción y nerviosismo, pero enfocados en nuestros estudios. Yo conseguí un trabajo de medio tiempo los fines de semana, mientras que María decidió dedicar todo su tiempo a estudiar, asegurándose de tener espacio para ella y para nosotros. Ambos terminamos el primer año con buenas notas y comenzamos el segundo año igual de optimistas. Sin embargo, fue durante ese segundo año cuando las cosas empezaron a complicarse. 2 meses después de haber comenzado el curso, me asignaron un proyecto en parejas para una de mis clases. Mi compañero era un chico llamado Pedro, alto, moreno, simpático. Aquella tarde, María me dijo que saldría con algunos amigos, y yo le comenté que tenía que trabajar en el proyecto, por lo que no podríamos quedar. Le pedí que me llamara cuando regresara a casa y que ya encontraríamos otro momento para vernos. Pedro vino a casa, tal como habíamos planeado, y comenzamos a trabajar en el proyecto. Estábamos concentrados cuando, de repente, María llegó sin avisar.
La invité a quedarse con nosotros, y ella aceptó. Mientras avanzábamos en el trabajo, empezamos a tener hambre, así que le propuse a María que fuera a comprar algo para comer mientras nosotros seguíamos trabajando, o que se quedara con Pedro mientras yo iba. Sin dudarlo, ella me dijo que mejor fuera yo. No le di muchas vueltas al asunto y fui a comprar, sabiendo que a María no le gustaba mucho hacer recados. Al volver, algo había cambiado en el ambiente. Pedro había dejado de trabajar y estaba en el sofá con María, ambos riendo y muy juntos, como si fueran viejos amigos, a pesar de que ese día acababan de conocerse. Me pareció extraño, así que pregunté qué era tan gracioso. De inmediato, los dos se quedaron en silencio, visiblemente incómodos, y cambiaron rápidamente de tema. Aunque no dije nada más, la sensación de incomodidad permaneció. No pasó nada más destacable ese día que recuerde, y continuamos con el proyecto como si nada hubiera ocurrido. Intenté estar atento a sus miradas o gestos, pero todo parecía completamente normal. Por eso, decidí dejar de darle vueltas, pensando que tal vez solo era mi inseguridad. Finalmente, terminamos el trabajo y Pedro se fue. Pero, desde ese momento, no pude evitar sentir que algo había cambiado. Unas semanas antes de ese día, María había empezado a comportarse de manera diferente. Y después de ese día, estaba más distante, menos afectuosa, nuestra intimidad se redujo a cero y daba la impresión de que ya no le interesaba pasar tiempo conmigo. Intenté hablar con ella, pero siempre insistía en que todo estaba bien. Decidí darle espacio, pensando que quizá estaba lidiando con algún tipo de estrés o preocupación. No obstante, en el fondo, no podía evitar sentir que algo no encajaba. Con el tiempo, su distancia se hizo cada vez más evidente. Apenas respondía a mis mensajes, y nuestra comunicación prácticamente desapareció. Una mañana, después de varios días sin noticias de ella, noté que tenía una llamada perdida y varios mensajes en los que me pedía hablar. Quedamos al día siguiente en mi casa. Cuando llegó, se notaba incómoda, como si no supiera bien cómo empezar. Se sentó frente a mí, me miró a los ojos y empezó a explicarme que ya no era feliz conmigo, que no veía un futuro para nuestra relación y que lo mejor era terminar. Lo dijo de forma directa, casi sin preámbulos, como si lo hubiera ensayado. Sorprendido y profundamente dolido, le pedí que me explicara más, que me ayudara a entender qué había pasado. ¿Acaso ya no me amaba? ¿Había alguien más? No podía concebir que terminara una relación de años de forma tan repentina y sin una explicación clara. Intenté resistirme a la idea de que todo terminara así. Prácticamente acababa de darme la noticia y parecía que ella ya lo tenía todo decidido. Yo, en cambio, estaba desconcertado. Le supliqué que lo pensara mejor, que no tomara una decisión tan apresurada. Le pedí que me contara qué había ocurrido, si había algo que yo había hecho mal. Era todo tan repentino y no me había esperado que me dijera eso. Mis súplicas, sin embargo, parecieron caer en saco roto. Ella empezó a impacientarse, y con un tono de voz más firme, me dijo que no era culpa mía, que simplemente no quería que siguiéramos perdiendo tiempo cuando sabía que no funcionaba. Pero yo seguí insistiendo, cada vez más frustrado por la falta de comunicación y por la aparente facilidad con la que parecía dejarlo todo atrás. Mi insistencia solo pareció tensar más el ambiente, y, aunque intenté mantenerme sereno, no pude evitar que el enojo y la tristeza afloraran. Después de unos momentos de silencio, simplemente murmuró que lo sentía, pero que tenía que irse. Se levantó y se fue, dejándome lleno de preguntas sin respuesta. Poco después, descubrí que me había bloqueado de todas las redes sociales y plataformas de contacto, cerrando cualquier posibilidad de comunicación. Fue en ese momento, con una mezcla de tristeza y resignación, que entendí que nuestra relación había terminado definitivamente. Estaba tan acostumbrado a sus llamadas, a sus mensajes, a planificar juntos lo que íbamos a hacer y a nuestras citas, que en ese momento, de repente, todo eso había desaparecido. Ni siquiera podía verla en redes sociales. Al principio, lloré. Sentí una mezcla de tristeza y enojo por la situación, una rabia impotente al no entender por qué había ocurrido todo de esa manera. Después, llegó la resignación. No sabía qué hacer, y si había algo, tampoco estaba seguro de que funcionara. Lo único claro era que ella ya no quería estar conmigo. Tuve muchas ganas de ir a buscarla, de intentar hablar con ella cara a cara, pero nunca lo hice. Me sentía tan mal que no se lo conté a nadie. Me lo guardé todo, porque no quería despertar lástima ni enfrentar preguntas para las que yo mismo no tenía respuestas. En lugar de eso,
simplemente seguí adelante como pude, arrastrándome entre los días, intentando encontrar alguna forma de acostumbrarme a su ausencia. Además, aproveché que se finalizó mi contrato de alquiler para alejarme del centro y así ahorrar algo de dinero. Semanas después, empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Al contestar, era la mamá de María. Siempre habíamos tenido una buena relación, así que decidí escucharla. Me contó que María no estaba bien, lloraba mucho y apenas salía de su cuarto. Me preguntó si consideraría regresar con ella, asegurándome que su hija había estado muy estresada por los exámenes, que había empezado a tener dudas y que ahora no podía dejar de pensar en mí. Según ella, María decía que había cometido el mayor error de su vida y no sabía cómo arreglarlo, razón por la que su madre me estaba llamando. Al principio, dudé. La verdad es que ya había imaginado algo parecido, una situación en la que María me llamaba arrepentida, me pedía volver, y todo regresaba a ser como antes. Tras la insistencia de su madre, decidí enviarle un mensaje a María. Para mi sorpresa, me llamó en ese mismo instante. Cuando hablamos, María se mostró profundamente arrepentida. Comenzó diciendo cuánto lo sentía, explicándome que en un momento de estrés y dudas había decidido terminar nuestra relación, creyendo que estaría mejor sin mí. Sin embargo, al pasar unas semanas, se dio cuenta de que no era así. Me confesó que me echaba muchísimo de menos, que extrañaba hablar conmigo y que, para intentar olvidarme, me había bloqueado en todas partes. Aunque hizo todo lo posible por seguir adelante, no podía. Finalmente, comprendió que había cometido un error y que su orgullo la había frenado hasta que colapsó emocionalmente, llevándola a quedarse en casa de su madre sin hacer otra cosa más que llorar. La interrumpí para decirle que yo también había estado pensando mucho en ella y que, como me había bloqueado, intenté mantener las distancias. Entonces, ella me preguntó si estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad. Hablamos un rato más, al final, con alegría, le dije que todavía la quería y que sí, quería intentarlo de nuevo. Y así, con la misma rapidez que habíamos terminado, volvimos. Fue como si hubiéramos decidido dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. Pero la verdad era que, aunque ya no confiaba en María como antes, todavía la quería demasiado. Decidí darle una segunda oportunidad, no tanto por ella, sino por mí, porque quería aferrarme a lo que habíamos tenido. Al principio, todo fue maravilloso, como si hubiéramos dejado atrás los problemas y comenzáramos de nuevo. Pero esa ilusión no duró mucho. Poco a poco, María empezó a repetir los mismos comportamientos que nos habían llevado a terminar la primera vez. Volvió a ser distante, fría y a desaparecer por días sin dar explicaciones. Al principio intenté ser comprensivo, pero con el tiempo la situación se volvió insostenible. Como era de esperarse, llegó el día en que me llamó para decirme que ya no estaba segura de querer seguir conmigo. Admitió que volver había sido un error, que estaba en un momento de debilidad, que me echaba de menos y que por eso había colapsado. Ahora que estaba más tranquila, seguía pensando que regresar había sido un error. Me dijo que, aunque me quería, no sabía si eso era suficiente para seguir juntos. Y, sin más, me terminó por segunda vez. Esta vez decidí manejar las cosas de una forma distinta. No le pedí explicaciones, ni traté de convencerla de que se quedara conmigo, ni le pregunté por qué había decidido terminar nuestra relación de nuevo. Todo eso ya lo había hecho antes, y no resultó. Volver a hacerlo no iba a cambiar nada. Esta vez, simplemente le deseé lo mejor, le dije que se cuidara y colgué la llamada. Y así, otra vez terminó nuestra relación de manera repentina. Pero esta vez no lloré, no me hice mil preguntas. No iba a permitir que me volviera a lastimar, no iba a arrastrarme, ya había terminado con todo. Después de esta ruptura, decidí que algo tenía que cambiar. No podía volver a caer en la misma miseria, así que me enfoqué en mí. Me apunté al gimnasio, aunque solo iba 3 veces a la semana. Volví a salir con mis amigos y empecé a abrirme con ellos sobre lo que me pasaba. Al escuchar sus puntos de vista, me di cuenta de que estaba haciendo mal al guardarme todo para mí. También retomé las clases con más fuerza y logré completar el segundo año sin mayores problemas. Creí que, después de todo, el tema de María había finalizado. Yo ya no pensaba en buscarla y esperaba que ella tampoco lo hiciera. Pero no. Al parecer, María no estaba dispuesta a dejarme ir. Primero empezó a enviarme mensajes desde otras redes sociales, los cuales ignoré. Después, empecé a recibir mensajes de conocidos y amigos suyos, diciéndome cuánto me extrañaba, que no se encontraba bien, que quería hablar conmigo, que era urgente y bla, bla, bla.
Pero esta vez no iba a caer, porque eso ya lo había escuchado antes. Luego, comenzó a aparecer en los lugares que frecuentaba, aunque ya vivía al otro lado de la ciudad. Su insistencia creció hasta el punto de llamarme de madrugada, llorando y rogándome que regresáramos. Intenté mantenerme firme. Le dejé claro que no quería saber nada más de ella, que ya me había lastimado suficiente y que no iba a darle una tercera oportunidad. Pero, incluso después de mis negativas, ella no se rindió. Como la primera vez, su madre volvió a llamarme. Con las mismas excusas, me suplicó que reconsiderara, que María estaba sufriendo mucho, que apenas dormía y no dejaba de hablar ni de pensar en mí. Esta vez no creí en sus palabras. Le respondí que lamentaba que su hija estuviera sufriendo, pero que ella me había dejado por segunda vez, sin importarle cómo me sentía yo. Le dije que no había ninguna garantía de que, si volvía con ella, no me dejara nuevamente y luego volviera a pedirme una tercera o cuarta oportunidad. Le expliqué que entendía que quisiera a su hija y que se preocupara por ella, pero esta vez no iba a estar ahí para María. No iba a regresar con ella solo para que, en el futuro, se arrepintiera nuevamente. Mi decisión estaba tomada, y esta vez no iba a cambiarla. Después de esa llamada, igual que la otra vez, comenzaron a llegar mensajes de sus primos, tíos y amigos, tanto a través de las redes sociales como a mi número. Todos repetían las mismas excusas, pidiéndome que reconsiderara, que le diera otra oportunidad. Parecía que la única preocupación era ella. Lo entiendo, es su familia, pero ¿y yo? Nadie parecía detenerse a pensar en cómo estaba yo después de que me dejara por segunda vez. Pretendían que le diera todas las oportunidades necesarias, como si mis sentimientos no importaran. Lo siento mucho, pero yo no me inscribí para esto. Decidí dejarlo pasar. No respondí a ninguno de los mensajes, me alejé de las redes sociales por un tiempo y simplemente me desconecté de todo. Un día, mientras llegaba al gimnasio, me la encontré en la entrada. No podía creer que estuviera allí solo para verme. Sin previo aviso, se arrodilló frente a mí, llorando y pidiendo perdón. Fue una escena que me dejó sin palabras. Le pedí que se levantara porque la situación era vergonzosa, pero ella insistió, entre sollozos, en que haría cualquier cosa para recuperarme. Finalmente, accedí a hablar con ella. Salimos del gimnasio, ya que la escena me tenía lo suficientemente incómodo, y fuimos a un parque cercano. Nos sentamos en un banco, y allí, entre lágrimas, me confesó que su vida se había desmoronado desde que me dejó, que no valoró lo que teníamos y que quería una última oportunidad para enmendar las cosas. Pero yo ya no podía más. Le expliqué que, aunque todavía le tenía cierto cariño, ya no podía verla como mi pareja. Había roto mi confianza 2 veces, y eso era algo que no podía olvidar ni superar. Mientras ella lloraba, la abracé y le dije que la había amado con todo mi corazón, pero que era momento de seguir adelante. Era lo mejor para los dos. Ella no quiso soltarme por un buen rato, y en ese instante pensé que probablemente sería la última vez que estaríamos juntos. Le di ese abrazo largo, de unos 5 minutos. Cuando finalmente se calmó un poco, me aparté lentamente, le deseé lo mejor y regresé al gimnasio. Mi cuerpo estaba lleno de tensión, así que ese día me esforcé en una rutina más larga de lo normal, lo necesitaba. Tiempo después, una amiga de María, Jessica, al enterarse de lo que había ocurrido, decidió ponerse en contacto conmigo. Según me contó, María se había encaprichado de Pedro, un chico al que conoció en una fiesta. Pregunté si hablaba del mismo Pedro, y dijo que sí, era mi compañero de clase. Desde entonces, habían mantenido una relación extraña. La amiga me reveló que lo había descubierto porque los vio juntos en esa fiesta. Cuando confrontó a María, ella le pidió que no me dijera nada, argumentando que nuestra relación no estaba en un buen momento y que solo había sido una vez, un error, y que no volverá a pasar. Le pidió que no me contara nada. Jessica tenía ciertas sospechas de que ellos dos seguían teniendo algo, además de saber qué tipo de hombre era Pedro, pero decidió no meterse, hasta que vio el vídeo en redes sociales donde María se arrodillaba en el gimnasio rogándome que volviéramos, y por ello decidió hablar conmigo. Según ella, aunque María sabía que seguía viéndose con Pedro, volvió a buscarme porque Pedro nunca quiso algo serio con ella. Jessica me explicó que María probablemente se enamoró tontamente de Pedro. Y creyó que estaría mejor con él. Sin embargo, cuando se enfrentó a la realidad de cómo era él, se arrepintió y corrió de nuevo a mis brazos. Eso explicó por qué me dejó la primera vez y por qué regresó. La amiga concluyó diciéndome: supongo que Pedro le dio falsas esperanzas por segunda vez, y María decidió creer en él nuevamente.
Ahora, al descubrir cómo es realmente y darse cuenta de que nunca cambiará, se arrepiente y quiere volver contigo. Ya te conté todo lo que sé. Ahora queda en ti decidir si lo tomas o lo dejas. Aquellas palabras me dejaron inmerso en un torbellino de pensamientos. La verdad estaba frente a mí, pero aceptar y tomar una decisión definitiva no era algo sencillo. No obstante, algo dentro de mí ya empezaba a inclinarse hacia un camino. Fue como si de repente se me cayera una venda de los ojos. Todas las piezas se encajaron de golpe, sus mentiras, sus juegos, sus engaños. Todo lo que no había querido ver ahora era imposible de ignorar. Me di cuenta de que tal vez ni siquiera fui el único hombre en su vida durante todo ese tiempo, quizás hubo más. Pese a ello, en ese momento, ya no me importaba. Lo único que sentí fue un profundo alivio al entender que, al menos, ahora conocía la verdad. La situación era clara, María volvía conmigo porque Pedro la había dejado, y ahora, llorando, quería regresar una vez más. Pero esta vez no. No iba a caer de nuevo en sus manipulaciones. Ya no era la María que yo conocía, o tal vez nunca lo fue. El problema adicional es que Pedro sigue siendo mi compañero de clase, y en cierta manera se había convertido en un amigo. De todas formas, desde que me enteré de la verdad, no he vuelto a hablar con él. Supongo que él también se dio cuenta de que yo ya sabía lo que había pasado y empezó a mantener las distancias. A pesar de ello, no puedo considerarlo un amigo, los amigos no se meten con las novias. Desde entonces, no he sabido nada de María, y la verdad es que estoy bien con ello. Le deseo que encuentre la felicidad. No soy cruel, después de todo hemos pasado mucho tiempo juntos. Aunque no puedo decir que aún la quiera, sí siento una especie de aprecio hacia ella. No puedo odiarla, pero tampoco puedo perdonarla. Fueron 5 años de relación y más de 11 años de amistad, y por ello siempre guardaré cierto cariño hacia ella, aunque también un enorme vacío donde solía estar la confianza. Ahora estoy terminando mi 3er año de universidad, esforzándome por hacerlo lo mejor posible. No pienso huir de nada. Me apoyo en mis amigos, continúo yendo al gimnasio, trato de conocer gente nueva y, sobre todo, me estoy centrando en mí mismo. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Fin. Comenta y dale like si te ha gustado. No olvides suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.